Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maranielo. Pueden seguirnos en nuestra página, redes sociales, dirigirse directamente a nosotros, a nuestra dirección de mail y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. El 14 y 15 de septiembre tendrá lugar en la Universidad Nacional de Córdoba el 7º Congreso Argentino de Justicia Constitucional bajo la dirección de nuestro presidente, el doctor Patricio Maranielo, y la doctora Laura Echenique, que es ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, con la presencia de prestigiosos magistrados y académicos de Argentina, América y Europa. El eje temático será la justicia constitucional y las nuevas tecnologías. El evento se llevará a cabo en forma presencial y online, y las inscripciones pueden realizarla a través de nuestra página. Entrando al homepage directamente siguen allí la ruta para inscribirse. Es para no perdérselo realmente. Pasamos a jurisprudencia. El Superior Tribunal de Justicia de Formosa entendió en el marco de una causa en la cual un comercio había sido sancionado por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario por no encontrarse a la vista los precios de los productos. Entonces, conforme a la normativa, se le impuso una multa, la cual fue apelada. En su descargo, en el procedimiento administrativo, la empresa expresó que los precios no se encontraban al momento de la inspección. Podría ser porque se habían caído en el momento del control, o había sido una falta por parte del repositor. El Superior Tribunal, por mayoría, por los votos de los doctores Col, Hank y Cabrera, en disidencia los doctores Alucine y Quinteros, hicieron lugar al recurso de apelación y declararon la nulidad absoluta de la resolución de la subsecretaría por vulnerar el artículo 18 de la Constitución Nacional, el derecho de defensa en juicio, una garantía que es omnicomprensiva a todos los procedimientos, incluido, por supuesto, el procedimiento administrativo, y en el caso entendió el Superior Tribunal, como digo, por mayoría, que había sido ignorado por completo el descargo realizado por la empresa en dicho procedimiento. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más aires constitucionales con nuestra invitada especialísima del día de hoy. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida, con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla, te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Vivir la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones. Naturaleza, nivel selva. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar.
Aquí vamos, Vicente López. Aquí seguimos en Aires Constitucionales con la participación especial de la doctora María Isabel Íñigo Petralanda, que es abogada, bioeticista, consultora en políticas públicas de transformación digital en salud, docente de posgrado, además de muchas otras menciones que debería hacer, pero que por razones de tiempo me es imposible. Es co-chair de Ética, Seguridad y Privacidad en la Red Centroamericana de Informática de Datos en Salud, embajadora de la Argentina del Women Economic Forum por el Caribe. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida, qué alegría. Claudia, muy buen día, gracias por este encuentro. Lo disfruto mucho cada vez que venimos a tu casa a dialogar y compartir. Es recíproco. Bueno, primero felicitaciones, fue realmente una gran alegría y mi admiración de siempre hacia vos, primero como persona y luego como profesional. Tu designación como embajadora de la Argentina de Women Economic Forum, que realmente debo decir, porque la verdad que yo lo conocí a través de vos y quedé absolutamente impresionada, por todo lo que se exhibe, que es WEF, ¿no es cierto? El World Economic Forum, y, Women Economic Forum. Sí, también está el World Economic Forum. Exactamente. Women Economic Forum. Y bueno, a mí me gustaría que vos sí, en profundidad, pudieras contarnos de qué se trata. Bueno, el Women Economic Forum es como su palabra lo indica, cada una de sus palabras lo indica, un foro, un espacio, un ámbito de interacción público-privada. Es decir, aquel espacio donde se pretende la llegada del Estado en los distintos actores que mapean un ecosistema comercial, pero que ocurre en diferentes ejes, básicamente educación, salud. El mío específico es, por lo concreto, de tecnologías en salud. Bueno, el Estado necesita conocer esos actores público-privado y qué ocurre en un ecosistema. Que si no ocurre esa polis, digamos, ese foro, donde dialoguen, es muy difícil discernir los objetivos comunes para generar políticas públicas. Entonces, hablar de un foro significa entender una política pública. Está alineada también, no en plenitud, pero también a objetivos del desarrollo sostenible, pero sobre todo en esa identificación de la mujer en un plano desde las economías. Es decir, en el caso concreto mío es lo sanitario, pero está en el foro educativo, en sectores sociales. Es muy rico y muy valioso como un espacio para dar la chance de identificar necesidades sociales, en el caso de salud, y una respuesta. Identificar sus actores y el eje de que sea Women Economic Forum o el foro de las mujeres con una mirada económica está en dar voz a la cantidad de mujeres en ciencia, en asistencia, en los procesos productivos, en las empresas, en la innovación, en los distintos desarrollos, de encontrar un diálogo principalmente para la financiación. Sí. El que las mujeres tengan voz, esta cuestión que se va reiterando en los distintos espacios, gracias a Dios, es realmente una fuerza muy importante que se está imprimiendo a este movimiento, por así decirlo, de empoderamiento de las mujeres. Otras cuestiones que hacen al empoderamiento son las actividades propias, que todas las mujeres pueden ir desarrollando y que se van viendo reflejadas a través de Women Economic Forum. En cuanto a las actividades, en primera persona, ¿cuáles podrías vos relatar como que te tocaron y te inspiraron para formar parte de esta organización? Bueno, porque viste que siempre hay algo que inspira, que motiva, que atrae, que lleva. Sí, totalmente. Resulta inspirador fundamentalmente en las Américas, y no es que Europa sea distinto o en Estados Unidos sea distinto. Lo que un foro
pone es gafas para ver la vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad de la persona, por citar un ejemplo, en situación de una emergencia en salud o en situación de una distancia o una incapacidad física para poder desplazarse, o lo propio de la edad, ¿no? La pandemia ha sido un catalizador muy significativo de esas gafas que miran a la persona vulnerable, o que al menos debieran ver en razón moral a la persona vulnerable. El Women Economic Forum pone una ocasión para el uso de esas gafas también. Entonces, a mí me impactó del grupo identificar mujeres en ciencia, identificar mujeres que trabajan, enfermeras, médicas, gente que trabaja en el compromiso asistencial, ¿no? Y en desarrollos y en proyectos que no cuentan con financiación y que justamente por el impacto inmediato que tienen con la persona humana suelen ser ese tipo de iniciativas que no resultan tan atractivas a la hora de ser financiadas. ¿Por qué? Porque se las desconoce, porque siempre lo más bello es más fácil de ser ofrecido y atrae más para la financiación, y a veces ocurre una imposibilidad de bien comunicar los propósitos, la misión y la visión de distintos emprendimientos sociales que, por supuesto, están motorizados, además de la misión, visión del objetivo de un emprendimiento social, por la financiación. No hay posibilidad. Y hablar de esto es hablar de las arenas concretas del desarrollo de una persona en su dimensión social. Entonces, no desconoce nada de la necesidad de la financiación. La financiación es requerida, y el trabajo del Women Economic Forum es justamente detectar o poner esas gafas. Es una tarea de servicio, absolutamente de servicio. O lo propio de esa tarea debiera ser el servicio encaminado a discernir dónde está una necesidad, cómo en el mapeo, digamos, de los distintos actores que integran un ecosistema se pueden generar alianzas y cogenerar soluciones. Pero como todo, los que trabajamos en ciencia sabemos que siempre nos hacemos una pregunta acerca de la necesidad o de la verdad de una razón que entra en nuestra cabeza, cómo poder asistir a las mujeres que se encuentran en una provincia o en una región que no tiene acceso a agua, para empezar a una cuestión tan básica, donde tampoco se pueden hablar de otros objetivos del desarrollo, porque el más importante, que les permite su higiene y su propio metabolismo de ingesta de líquidos, está condicionado por una cuestión ya de base, que le impide cuestiones secundarias. Entonces, el Women Economic Forum tiene lo propio de poner en una agenda, no es la palabra mía, digamos, agenda, se menciona agenda, pero la agenda parece que fuese un numerus clausus o una enumeración de ciertos objetivos, y los objetivos los tenemos para alinear para qué rumbo va, pero no son exclusivos o determinantes o conclusivos de financiaciones a otros propósitos. El embajador debe mirar dónde encuentra esa necesidad, en el caso concreto de salud, y ver de qué manera diseña una solución con los actores que también pueden tomar un beneficio. Claro. Porque no les está pidiendo. Eso es el puente. Exactamente, eso es un puente. Exactamente, es una muy buena analogía. Y como embajadora, ¿vos cómo llegás a eso? Porque hay diferentes realidades, hay diferentes mundos. Sí. ¿Cómo llegás a esos diferentes mundos? En el caso mío concreto, la necesidad, sí, mediana necesidad. La salud te aproxima a eso. La salud tiene todo lo de la antropología de base. O sea, en la salud vos conocés, en la prevención de la salud, habiendo pasado por una pandemia, y en lo asistencial, sobre todo con una persistencia de enfermedades crónicas, oncológicas, es muy y un recurso humano sanitario muy escaso. Muy escaso y que es una variable, digamos, de ajuste muy importante a la hora de brindar salud, porque estamos pasando una verdadera crisis sanitaria de nuestros recursos humanos sanitarios. Te hace ver esa necesidad en la ciudad de Buenos Aires, te la hace ver en el AMBA, te la hace ver más aún en las provincias, y ni siquiera aparece en el mapeo en las geografías de la TAM. La parte más concreta mía específica de estos años ha sido Latinoamérica y el Caribe, por eso es que es el compromiso que estoy en condiciones de asumir por la proximidad, porque mi tarea me lleva a conocer esas realidades. Y creo que la salud
es en ese punto el ejercicio de la gestión sanitaria y las cuestiones morales que buscan verdad o bondad o soluciones para lo asistencial desde las políticas públicas piden eso, tener un ojo muy atento a la realidad social en concreto, bajarla al plano concreto, a lo asistencial. ¿Cómo ha modificado tu vida personal este nombramiento? ¿Cómo es la vida de una embajadora de la Argentina ante una organización de En nada, tengo que ser de franca, en nada. ¿Y por qué en nada? Porque esto ocurre como una cuestión secundaria a cómo uno vive o decide vivir su vida personal, que es la más conclusiva, digamos. Sí. Entonces, es una herramienta foral, una herramienta de foro, una herramienta metodológicamente armada, a la cual uno se debe en responsabilidad. Es una ocasión para vivir responsablemente una misión, que vos primero la aportás como persona humana y después el devenir hace que comunicativamente se vea como una tarea de embajador, pero el concreto embajador es el que está en el campo, en lo asistencial. Somos un instrumento más dentro del servicio, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las realidades más vulnerables? Para mí las realidades ¿Las vinculadas con? Indudablemente con lo que es agua, alimento, las zonas donde no tenés acceso a transportarte y sos portador de alguna invalidez, de algún orden motora, la imposibilidad de expresar ese pedido de ayuda porque te rebalsan las necesidades básicas primarias. Pero también vemos otro tipo de vulnerabilidades que nos ofrece el ámbito sanitario que no coinciden por ahí con los sectores más desprovistos o marginales desde lo económico, o desde lo ambiental o lo regional o en las distancias, que ocurren en estratos de ingresos altos también. La salud mental ha devenido post-pandemia y propio también de la modernidad como se presenta. Yo trabajo en tecnologías digitales, vos eso lo sabés, sí, por supuesto. Y la tecnología digital tiene ese pasivo, el pasivo propio de despersonalizar a lo antropológico. Entonces vas a encontrar mucha más, no digo adicción, pero por una cuestión más afecta a digitalizar el todo. Entonces desaparece el diálogo, desaparece la cuestión concreta de la verdad, de la palabra, y en el fondo toda esta gran ansiedad que se vive también puede ser uno de los costes que tiene el exceso de lo mediático transformado en una cuestión principal cuando es una herramienta, un tema relativo. Entonces la salud mental, te diría que es la salud mental. Que hay más comunicación, pero más distanciamiento también, y vos ¿pensás que eso podría ser una situación que influye al menos en determinadas situaciones no felices que se están viviendo en el contexto de salud mental? Hay más de un algo que no sé si es información y comunicación. Claro. Hay un gran... se torna aberrante disponer de una promesa de herramientas que en el caso concreto transcurrimos y vivimos como humanos. Entonces, ¿es inteligente o es pertinente la pregunta siempre de esa proporción de la herramienta digital a resolver qué problema? Nosotros lo hemos dialogado varias veces, Claudia, la pregunta necesidad en salud o necesidad en cualquier ámbito donde la tecnología es una herramienta y respuesta es una pregunta de sentido común. Entonces, la mayor crisis se da en no poder encontrar una plataforma común de ese sentido. Sí. Con eso te simplifico todo. Sí. Entonces no hay comunicación deseable, ¿no? con el otro, en comunión con el otro, y hay un exceso de instancias que pueden ser dominios de saberes que son bastante imperfectos, que también te llevan a decidir malinformadamente muchas tomas de decisiones. En políticas públicas, en la toma de un medicamento, a la hora de decidir un programa académico, cómo lo desplegamos, o sea, ocurre en forma masiva. Y esto es un gran problema que la pandemia ha agudizado, no porque no se encontrase antes, porque en forma masiva se ha desplegado y se ha connaturalizado. Entonces, eso también hace que esta cuestión que uno podría detectar, bueno,
siento un algo que me hace ruido, que no me deja ni siquiera ser yo, ¿es la culpa de los medios o del modo como se interpreta? No, de tu agencia personal con respecto a qué tomás vos como absoluto, como relativo. Y respondo ahí la pregunta que sé que me la hiciste con intención excelente, como son todas tus guías de programa. No me cambia en absoluto ser embajadora. Es lo mismo con una obligación más. Por el contrario, es decir, te afianza en lo que sos. Sí, me confirma un poco más la vocación de servicio. ¿Cómo pensás, Isabel, que impacta en la salud el cambio constante? O sea, la tecnología también lo que ha hecho es que a veces la gente no puede adaptarse a una situación que ya aparece otra, cuestiones, por ejemplo, laborales, que requieren una capacitación permanente, una dedicación de tiempo superior a lo que era anteriormente, porque prácticamente estamos conectados con la tecnología, ¿no? No entre nosotros, conectados permanentemente. ¿Qué impacto eso tiene? ¿Qué visión vos tenés de esto? Sí, un impacto, para atarlo con lo dicho anteriormente, con la salud. O sea, la salud mental de las personas que pivotea y gravita en la salud integral, relativizar una tecnología o que la tecnología me lleve a pensar que lo tecnológico en sí mismo es una solución porque es innovación, porque me permite estar, yo ya ahí corrí el eje de la persona y me transformo en un alguien que en definitiva tiene una participación en un networking o en una red social del orden que fuera, donde su razón de existir está, digamos, tiene una métrica o responde a una métrica directamente proporcional a la mirada del otro. Y la mirada del otro tampoco tiene particularidades exquisitas, porque la mirada del otro dinamizada o modelada por los datos de una red social, en definitiva es una estandarización métrica, es un algoritmo de inteligencia artificial que te dice lo que modela otra persona, ni siquiera quien diagrama el algoritmo de una red social, por ejemplo. No lo tienen los sujetos que interactúan. Entonces vos sos el reel en esa música, vos sos el tipo de vestimenta de esa música, pero no es un tema novedoso, es un tema de todos los tiempos. El hombre y esta intersección entre lo íntimo, lo privado y lo público. Las redes sociales no disciernen eso, lo desconocen. Entonces, la conflictividad que impacta en la salud también, porque somos psiconeuroendocrinamente una unicidad, pero espiritualmente también lo somos. Hay algo que la persona recuerda a través de su memoria y de su capacidad de imaginación y de composición de la historia propia, o sea, volver atrás de la historia propia, que no termina de estar volcado en la red social. Entonces, esas cuestiones también están haciendo una cuestión rumiante permanentemente en la persona de uno. Sí, ¿no? Además, viste que hay distintas políticas que tiene cada persona respecto de las redes sociales, en cuanto a exponerse, exhibirse, qué parte de sí expone, qué parte no expone. Entrando, y nos queda poco tiempo, va a haber, y ya lo dejamos como título, me parece, para otro programa, simplemente una introducción. ¿En qué medida vos pensás que la inteligencia artificial modifica las actividades de las personas y hasta la percepción propia? Porque adquirimos más capacidades con la inteligencia artificial, mayor capacidad de respuesta, mayor campo de acción, porque podemos extendernos a otros campos de acción que nos llevaría mucho tiempo, mucho trabajo sin inteligencia artificial. Esa sería una pregunta que, como para que des el título para un próximo programa. Bueno, la inteligencia artificial es una pregunta difícil de responder. La inteligencia artificial es una tecnología modelada por datos, es estadística de datos masivos, necesitamos una cantidad de datos, entonces la inteligencia artificial puede ayudar si tiene un diseño, nuevamente volvemos a lo mismo, de la pregunta de la necesidad y la respuesta y para quién está pensada esa solución. O sea que esta solución es deudora siempre de conocer quién es la persona que está atrás. Es decir, abona la idea de una persona humana que va a tener un impacto en ese beneficio
o en esa cuestión de desventaja que recibe a través de una toma de decisión. Entonces ahí ya entra lo que nosotros vemos de la automatización. Ninguna herramienta de inteligencia artificial para seguridad, para salud, para educación, modelos extendidos, el Large Language Models el ChatGPT-3, que es famoso en estos últimos tiempos, no tiene ese concepto de verdad, sino y solamente un humano le asigna o busca una pregunta que es pertinente, porque la inteligencia artificial no deja de ser un procesamiento de gran cantidad de datos, pero modelado por un humano o por la intención de un alguien que se ha preguntado, me pregunto esto en específico. Entonces, su respuesta va a requerir siempre una adecuación humana para aquel humano que la va a recibir. Y en eso gira todo el proyecto del Reglamento Europeo de Protección de Datos, el espacio de salud en Europa. Básicamente es todo eso. Querida Isabel, tenemos que cerrar, así que nos queda un montón para el próximo programa, como siempre. Así que te despido por ahora, para una próxima ocasión. Muchísimas gracias por habernos Gracias a vos y a todo el equipo fantástico del programa. Claro, honor para nosotros. Nosotros nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa, como siempre aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.